Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy quiero hablar de la asignatura de psicobiología, especialmente del segundo parcial. Es una asignatura que se trata en el grado de psicología de la UNED. Me centro en el segundo parcial porque, como doy clases de ella, sé muy bien que nos asaltan diferentes dudas en cuanto a estudiar esta segunda parte. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que ya has estudiado la primera, no te haya ido bien, tengas un poco de miedo, ¿por qué no decirlo, no? A cómo va a ser esta segunda parte, no sepas a qué te vas a enfrentar. Puede sucederte que no hayas podido estudiar la primera parte y te plantees dejarla porque como no has visto la primera parte, consideras que la segunda vas a estar completamente perdida, ¿no? O vas a estar perdido y no vas a saber por dónde empezar. Puede que sí hayas tratado la primera parte, pero los temas 6 y 7 que estás escuchando, que son importantes, pues no has llegado a mirártelos. También has podido escuchar que hoy aconsejan otro orden para este segundo parcial. Entonces, de todo esto es de lo que yo quiero hablar en este vídeo. Bien, vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir por partes. Hago este vídeo porque quiero decirte que puedes perfectamente enfrentarte a la segunda parte sin haber visto la primera, ¿sí? Repito, puedes perfectamente enfrentarte a la segunda parte sin haber visto la primera. Y este es el objetivo clave. No quiero que la dejes para verano entera o que incluso la dejes para el siguiente curso así de primeras. No, o sea, si tomas esa decisión, que sea porque te has sentado a razonarlo con la información delante de ti, con toda la información. Y esto es lo que yo quiero darte, pero que no la des por perdida antes de tiempo cuando perfectamente la puedes sacar. Y la primera ya la dejarías para verano, ¿vale? Bien, entonces, el primer punto que es se puede, se puede. Oye, ¿y qué pasa si yo no he visto nada? O especialmente ni siquiera el tema 6 y 7, que son los que comentan que es bueno ver. Pues mira, honestamente, lo ideal sí sería que pudieras verte especialmente al tema 6. ¿Por qué? Porque es como una introducción bastante grande a lo que vamos a ir desgranando en la segunda parte. Del tema 7 no te compensa tampoco verlo entero porque son dos conceptos, el concepto de despolarizar, hiperpolarizar, los que se van a rescatar sobre todo. Y yo sé que ahora si no lo has visto vas a decir, claro, no sé de qué me estás hablando, soy consciente de ello, me planteo igual la opción de hacer un vídeo para quienes os presentáis a la segunda parte, un vídeo puente, ¿no? Donde resuma lo importante del 1 y del 7 de cara al segundo parcial. Me puedo plantear hacer uno así. Pero de momento mi consejo, si tienes tiempo, te lees el 6 y si quieres te lees el 7. Pero si no, ponte directamente con el estudio del segundo parcial. Según empieces a escuchar conceptos que no entiendes muy bien, puedes acudir a cantidad de vídeos maravillosos que hay en YouTube, buscar en Google y ya vas específicamente a aquello que no entiendes, ¿sí? Y poco a poco vas a ir haciéndote con la segunda parte sin necesidad de necesariamente ponerte a estudiar dos temas de la primera que ahora mismo no te son de utilidad, especialmente el 7, que tiene muchos conceptos que no te son útiles, necesarios, quiero decir, más que útiles, necesarios para la segunda parte. ¿Sí? Así que te pones con la segunda parte, como mucho el tema 6 si quieres, pero la información la vas buscando por internet, que hay cantidad de vídeos maravillosos de gente que explica fenomenal, ¿sí? Bien, ahora, siguiente punto. Hay ejercicios, porque en la primera parte hay ejercicios, cálculos matemáticos, y en la segunda no hay ninguno, ¿vale? Bueno, hay una grafiquita, pero del cociente de encefalización, el tema 10, pero eso no es nada, ¿vale? O sea, no es nada. Así que, si te gustan el tema de los números, lo siento, pero no hay más que ese detalle, no hay más. Y si no te hizo mucha gracia la parte de los ejercicios, pues mira, respira con calma, porque no tienes ninguno, ¿sí? Bien, el orden, que esto para mí es clave. Lo habitual es seguir el orden que marca el equipo docente y tiene todo su sentido. Te quiero explicar por qué yo, cuando doy clases, este segundo parcial, desde que empecé a dar clases, lo doy en otro orden. Porque cuando yo lo estudié fui consciente de que me hubiera gustado más haberlo enfrentado de otra manera. Sé que esta información se ha ido pasando por los diferentes sitios, pero claro, ¿cómo sabes si lo mejor es llevar lo que marca el equipo docente o lo que has escuchado por ahí? Entonces, yo quiero razonártelo. En función de lo que a ti te sirva, puedes elegir una manera u otra o una combinación. Puedes elegir un orden un poco distinto. Y eso es lo que quiero. Sobre todo animar, porque yo sé que es una asignatura que es muy extensa. Es cierto, los exámenes son todo un reto, pero es maravillosa. Vas a estar bebiendo de ella en muchas de las asignaturas del grado. Yo espero que después de estudiarla, más allá del agotamiento, porque estamos en una universidad, no es fácil, señoras y señores, soy consciente y tenemos que ser conscientes de que esto es una carrera universitaria, o sea,
es duro, pero cuando terminamos nuestra mirada del mundo cambia y yo es lo que quiero que esta asignatura presentarte un poco esta segunda parte de manera muy esquematizada para que tú sepas dónde vas a estar, qué esperar de esta segunda parte, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos el orden que marca el manual. Este segundo parcial va del tema 8 al 14. Voy a ir razonando de por qué considero que lo han ido marcando de esta manera. Mira, fíjate. Tenemos el sistema nervioso central, anatomía y funcionalidad. Si no has visto absolutamente nada de la primera parte, puedes decir, sistema nervioso, mira, la psicobiología lo que hace es que estudia el comportamiento, cómo nos comportamos. Y el comportamiento entendido como una respuesta, ¿vale? Una respuesta que damos ¿a qué? A unos estímulos que tenemos del entorno. Bien, esos estímulos van a pasar por nuestros órganos de los sentidos, los vamos a procesar. Todo eso va a ser gracias a nuestro sistema nervioso, todo, el recoger la información, el procesarla y luego dar algún tipo de respuesta, ¿no? Ya sea correr, ya sea gritar, ya sea ponernos a sudar, ya sea quedarnos completamente bloqueados del pánico, porque a veces esa es la mejor salida. Y la clave es la mejor salida, es decir, todo esto lo hacemos para adaptarnos a un entorno que está en cambio permanente, porque lo que queremos es sobrevivir, ni más ni menos, ¿no? Ardua tarea, queremos sobrevivir. Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos el sustrato físico, biológico, ¿no? Especialmente nos centramos en este sistema nervioso, que es a través del cual la información de ese medio nos llega, procesamos con este aparato maravilloso que tenemos aquí y luego damos una respuesta, esperemos, lo más adaptativa posible. Recuerda esto, lo más adaptativa posible. Y eso va a depender de qué? Va a depender de la especie a la que pertenezcamos, ¿no? La palabra filogenética, la especie a la que pertenezcamos. Esto, si lo has visto en la primera parte, lo vas a escuchar. Y también ontogenético, es decir, tú y yo somos de la misma especie, pero somos distintos, tenemos también nuestras diferencias, ¿sí? Esta es la base de la asignatura. Entonces, en el segundo parcial, ¿qué nos van a hacer en el tema 8? Pues mira, en el tema 8 nos presentan de golpe toda la anatomía, ¿vale? Es decir, la parte física, estructural del sistema nervioso. Entonces imagínate que estamos hablando del cuerpo, ¿no? Entonces hablaríamos, tenemos una cabeza y tenemos dos ojos y tenemos una nariz, es decir, es muy catálogo, pero es que además de cómo son, dónde están, también se habla de qué funciones tienen. ¿Qué función tienen? Entonces, esto que he dibujado aquí sería la idea central, es decir, nuestro sistema nervioso central y luego le saldrían los contactos, ¿no?, con el mundo exterior, que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Periferia. Recoge la información, el central la procesa y luego se envían las señales fuera. Todo esto, por eso el 8 es muy largo, pero es muy largo porque asienta esos fundamentos, ¿bien? Después nos vamos al tema 9. El tema 9 es el propio desarrollo del sistema nervioso. Y tú dices, ¿desarrollo cómo? Pues mira, aquí tenemos un óvulo y un espermatozoide. O sea, nos vamos hasta ahí. Aquí tenemos el cigoto, ¿sí? Esto es lo que tú y yo hemos sido en un momento dado. Venimos de esto, de una célula. Esta célula se empieza a dividir, y en el tema 9 nos centramos en cómo, exclusivamente, ¿vale?, en cómo se desarrolla desde el vientre materno, cómo se desarrolla este tubo, porque ya verás que esto es un tubo, ¿sí? Tenemos el orificio central, que está lleno de líquido, como hemos visto en la primera parte, y un tubo que está un poquito torcido, ya entenderemos por qué y qué pasa ahí. De eso trata el tema 9. A veces resulta un poco abstracto porque no somos solamente un sistema nervioso, somos también músculos, somos también vísceras, somos también esqueleto, pero todo eso, evidentemente podemos entenderlo, no nos lo enseñan. Entonces hay que tener un poquitín a veces capacidad de abstracción para ver un tubo y decir, vale, ¿esto qué es? Y dices, bueno, este es el sistema nervioso, falta todo lo de alrededor, ¿vale? Falta todo lo de alrededor. A mí en las clases me gusta dibujarlo y ponerlo en contexto, pero tú puedes perfectamente buscar información por internet. Es muy importante verlo, comprenderlo. No va a ser todo memoria, es mucho también de entender lo que estamos viendo, ¿sí? Y darle un sentido. Bien, pues esto es el tema 9. ¿Vale? Nos vamos al siguiente, nos vamos al tema 10 y nos vamos un poco más atrás. Es decir, el desarrollo del sistema nervioso, aquí lo que nos van a presentar es, ¿qué te he dicho antes? He dicho que nos diferenciamos de otras especies, ¿no? Esa parte filogenética. Pues oye, nuestro sistema nervioso, este de aquí, tiene sus
antecesores, ¿no? Y vamos a ver cómo esta red nerviosa, y lo vas a ver, neuronas, cómo desde los nidarios, dices tú que nombres un poco raros, si son un poco extraños, luego te vas a ir acostumbrando a ellos si no los has oído nunca. Y vamos a ir viendo cómo a través de las diferentes especies se ha ido perfeccionando, pero para poder ser más eficientes, en ese sentido de perfección, ¿no? Para ser más eficientes a la hora de recoger la información y a la hora de responder a ella. Entonces, aquí estos no están puestos porque sí, ya lo vas a ir viendo. Estos tienen una red de neuronas, estos ya tienen, o ya está un poquito más especializado, un sistema de ganglios mejor, ya el nuestro que entraría dentro de los vertebrados, y ahí es donde vamos a ir viendo todo eso en el tema 10, ¿vale? Después, ya vamos al sistema, los sistemas sensoriales, el 11, que te he dicho que nuestro sistema nervioso, tiene que recoger información. ¿Y cómo recogemos información? Por el sistema visual, el olfativo, el auditivo, el gustativo, y yo aquí pongo una manita y pongo el tacto, pero en realidad es algo más que el tacto, ¿vale? El tacto es esta capacidad que tenemos de saber qué es lo que sucede en la superficie de nuestro cuerpo y también por dentro, pero aquí también incluiríamos la propiocepción, es decir, ¿dónde estoy yo en relación a mí misma, ¿no? Cuando voy a levantar un brazo o voy a mover algo, mi cuerpo tiene que saber de dónde parte, dónde tengo la mano, la tengo aquí, la tengo allá, ¿no? Recoger esa información. Y después, en el tema 12, ¿vale? Que lo pongo todo con coloritos para asociarlo, en el tema 12 es donde tenemos los sistemas efectores. Es decir, yo aquí recojo información, que esto se va a llamar aferente, ¿vale? Tú piénsalo, hacia el sistema nervioso, recojo información, que lo pinto de azul, sensorial azul, y cuando enviamos la información, esto es un músculo estriado, ¿vale? Es el músculo que permite mover el esqueleto. También lo vamos a llamar músculos esqueléticos. Entonces, en el tema 12 vamos a ver qué tenemos ahí, aunque algún receptor sensorial también va a haber, ya los vas a conocer, pero en principio esto y estas gotas, que parecen gotas de sangre, como el 12 lo pongo de rojo, o las gotas de rojo. Pero la respuesta que damos no es solamente una respuesta motora, no es solo correr, saltar, sino también la respuesta puede ser llorar. La respuesta puede ser sudar, es decir, esas glándulas, ¿no? El sistema digestivo. La respuesta puede ser liberar sustancias. Todo esto lo vemos en el tema 12. Y después pasamos al 13, ¿vale? Pasamos al 13, que es el sistema neuroendocrino. Es decir, endocrino, las hormonas estas que se alteran en primavera, que se dice, ¿no? Y vamos a ver cuáles son, dónde están estos sistemas. La parte más importante se va a encontrar aquí. Si te fijas, dices, ay, Carol, está dentro del sistema nervioso. Efectivamente, por eso se le llama sistema neuroendocrino, porque la glándula maestra, glándula entre comillas, maestra, va a ser ese hipotálamo que está aquí, que es un conjunto de pueblitos, como digo yo, de diferentes neuronas que, van a disparar un montón de mensajes y que hacen que, entre otras cosas, podamos crecer, podamos fabricar óvulos, podamos fabricar espermatozoides, ¿no? O sea, muchísimas cosas, controlar la temperatura. Todo eso es lo que vamos a estudiar en el sistema 13. En el sistema neuroendocrino, el tema 13. Y por último tenemos el 14, donde es el sistema inmune. Es decir, nos guste o no, nosotros también somos territorio para otros seres vivos, y entonces tenemos que estar alerta constantemente. Tenemos nuestros policías, nuestros guardianes, que son las células inmunitarias, que las vamos a estudiar ahí. Y aquí es donde las tenemos representadas un poco, ¿no? En este dibujo. Entonces, si lo piensas, pues tiene sentido. Empezamos a ver todo el catálogo y luego ya nos vamos adentrando en el desarrollo y en cada uno. ¿Qué pasa? Que yo a esto le incluyo el hecho de que no somos robots, es decir, vienes de cursar hace poco, de hacer exámenes. Los exámenes nos dejan reventadas, acabas agotado, la cabeza, lo que necesitaríamos sería un par de semanitas para reponernos, pero no contamos con ese tiempo, no tenemos el tiempo para poder reponernos, ¿no? A menos que no hayas hecho exámenes en la segunda semana y vengas completamente fresca, entonces genial. Aún así, yo te recomendaría que el tema 8 lo dejaras para el final. Y te voy a decir por qué. Aunque puede tener sentido el decir, jolín, pero yo ya conozco todas las estructuras, es que luego si me hablan de ellas no me voy a enterar. Bien, lo primero es que aunque te leas el tema 8 y te hablen luego del tálamo o del núcleo geniculado lateral, no te vas a acordar, ¿vale? Porque es como muchos nombres. Sin embargo, ¿qué pasa si yo
te hablo primero de la importancia de ese núcleo geniculado lateral, porque lo vemos en la vista, lo vemos en el sistema visual, tú sabes qué es lo que hace y todo esto. Y el 8 lo utilizamos al final para repasar. ¿Sí? Para repasar. Tú imagínate que yo te quiero dar una clase de cocina y el primer día lo que hago es ponerte encima de la mesa todos los utensilios que vamos a utilizar, ¿vale? Todo. Tenemos los boles, tenemos la batidora, tenemos de todo. Bien. Y te empiezo a contar, esto sirve para tal cosa, esto sirve para tal otra. Nos vamos a abrumar, ¿no? Dices, tengo que saber todo esto para empezar a cocinar. Bueno, es una posibilidad, pero ¿qué tal si le damos otra perspectiva? ¿Qué tal si nos metemos ya en harina? Y dices, venga, y te voy a ir enseñando a cómo hacer la receta y de paso aprendes a utilizar esos utensilios. Ah, vale, esto con varillas sirve para batir y de esta manera la nata se monta mejor, no sé cómo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ya sabes hacer la receta? Que después, si queremos hacer un inventario de lo que utilizamos, dices, claro, es verdad, esto servía para tal cosa, esto servía para tal otra, es decir, aprovechamos, y es lo que hago yo en las clases, si das clase conmigo verás que yo doy el tema del 8 el último y lo utilizo para ir viendo todo lo que hemos ido dando antes, ¿sí? Es verdad que a veces tenéis la práctica para hacer, la seccionar el cerebro y puedes decir, es que voy a estar un poco coja o cojo si no veo el 8. No, para nada, de verdad. Normalmente con lo que te dan en clase, el profesor te va enseñando las estructuras, suele haber unas láminas. Se trata al final un poco de coste-beneficio, ¿no? Como vimos en el primer parcial, maximizar la actitud, que es lo que mejor nos viene. Yo te doy la información y luego tú sopesa. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Empezar por el tema 14, ¿vale? Mi recomendación es que empecemos por el tema 14, es decir, por el sistema inmune. Es uno de los temas más cortitos del segundo parcial. Tienes además una clase de muestra mía para que lo puedas ver ahí si quieres. Te pondré el enlace. Y ahí, fíjate, en una semana lo tienes ventilado y ya tienes un tema. Si empiezas por el 8, te vas a cargar, te va a dar la sensación de que... Sí, entonces mi recomendación sería esa. Puedes pensar, pues me quito el 8 y así no lo dejo para el final, que estoy mucho más cansada. Es una manera de verlo, pero yo también te digo que si tú vas estudiando por el orden que te cuento, cuando llegues al 8 hay cosas que tú ya sabes. Hay preguntas del tema 8 que viendo los demás las vas a poder responder, ¿vale? Entonces, es importante ser estrategas e intentar obtener el máximo resultado aprendiendo de la mejor manera. La clave para mí es aprender, no es simplemente trucos para probar y ya está, no, es aprender y por lo tanto como consecuencia positiva, ¿no? Aprobamos. Entonces, primero estudiaré lo que no es sistema nervioso, es decir, las células inmunitarias, el sistema de defensa. Después me iría al tema 13, es decir, las hormonas, ¿vale? Las hormonas. Que hay alguna estructura que igual comentan, sí, pero de verdad te digo que en cuestión de un par de semanas te tienes estos dos temas liquidados y eso es un gran adelanto, ¿vale? Y luego ya cogería ese, iría en orden desde el 9. Entonces, luego haría el 9, aquí pongo los colores con los que yo utilizo. Es decir, vamos ahora, una vez que hemos visto lo que no es sistema nervioso, ahora sí, me meto con el sistema nervioso propiamente dicho. Y voy a ver de dónde viene desde que es una célula solo. Y luego nos vamos al 10 y digo, venga, nos vamos más hacia atrás. Nos vamos más hacia atrás y vamos a ver de dónde vienen las neuronas, cómo se han ido organizando filogenéticamente. Y ahí tendríamos el tema 10. Después nos vamos metiendo un poco más ya en el tema 11, sistema sensorial. Se van a trabajar todos los sentidos, pero realmente nos vamos a centrar muchísimo en la vista, mucho más, no te digo la mitad del tema, pero vamos, yo no sé, más de una cuarta parte, igual una tercera, sí, o sea, bastante del sistema visual. Luego también tenemos del somatosensorial, que ya te digo que abarca más que el tacto, ¿sí? Del gusto y el olfato se ve muy poquito y del auditivo algo más que ellos dos, pero sobre todo del sistema visual, porque somos muy visuales, entonces estas cosas siempre nos ayudan mucho. 12. Los órganos efectores, ¿vale? Es decir, cómo recojo información y ahora cómo doy una respuesta. Y luego ya, por último, ahora sí, ya cojo y digo, venga, me voy a ver el 8, porque con el 8 te van a hablar de vías que has visto en el 11, que has visto en el 12, te van a hablar filogenéticamente de cosas del 10, es decir, tiene mucha lógica verlo así, ¿vale? Entonces, yo te lo traslado. Este tema
este tema, esta asignatura y sobre todo esta parte, busca imágenes, ¿vale? Si estudias conmigo ya te voy a dar, hay una parte donde es interactivo, donde vas viendo qué figuras pueden caer en los exámenes, porque te pueden poner imágenes del libro, identificar cosas, estructuras específicamente, pero si no das clase conmigo no te hace falta, ¿vale? Lo que tienes que hacer es buscar esa información fuera, en YouTube, pero mira, las cosas las tienes que ver y buscarle su sentido, porque no es solamente, de verdad que no es solamente decir, bueno, es anatomía y ya está, me tengo que aprender nombres. No, los nombres tienen su sentido. Analiza las palabras, ¿vale? Analiza las palabras, las propias palabras te dan muchísimas pistas, ¿vale? Confía en lo que te digo, muchísimas pistas. Utiliza reglas mnemotécnicas, ¿eh? Si nos hemos aprendido el superfragilístico espialidoso, somos capaces de aprendernos muchas cosas. Trabaja con historias. Esto no deja de ser un mundo. También te aconsejo que te veas vídeos de Érase una vez la vida, porque al final, cuando somos capaces de representar, ¿no?, la información, nos queda de manera mucho más amable. Es una serie, no sé si la conoces, es una serie que yo veía de pequeña, es una maravilla. Están los vídeos puestos también por YouTube. Entonces, bueno, mi objetivo era animarte a que la segunda parte la explotes, que veas cómo queda y el orden que yo recomiendo, el motivo por el cual yo lo recomiendo, y ya luego tú te puedes ir ajustando a como veas mejor. En el segundo parcial del examen son 30 preguntas, 4 alternativas de respuesta, y de esas 30 preguntas, fijo, y yo te lo digo porque lo he contado, lo cuento en cada examen, fijo caen 4 de cada tema. Fijo caen 4 y luego 5 hasta completar los 30, ¿sí? De ahí la estrategia de que el tiempo que te lleva a trabajarte el 8, pues es mejor, lo avanzamos porque ya estamos un poco con la cabeza embotada de tanto examen y la moral nos sube, y es importante cuidarnos la motivación, cuidarnos la autoestima, es muy muy importante porque nos queda un trabajo por delante y yo creo que tenemos que vernos como un todo, ¿no? Tenemos que vernos como un todo. Entonces, bueno, esta sería mi explicación. Te animo, pues eso, a que decidas siempre pensando y sopesando, y cualquier cosa ya sabes dónde me tienes. Si en algún momento te parece que te pudiera venir ayuda con alguna clase o lo que sea, pues la doy entera, también doy temas sueltos, lo que tú veas. Pero necesitar, como tal, lo necesitamos: oxígeno, agua, alimento, contacto social. Todo lo demás son ayudas para que permitirnos entender mejor las cosas, que el tiempo nos cunda para otras, o sea, las clases necesarias no son lo que es necesario, es lo que te digo, lo demás son ayudas, soportes, porque de eso se trata, ¿no? Al final, de intentar hacernos las cosas más fáciles y sobre todo aprender, ya sea de una manera o de otra. Y contamos con internet y hay maravillas accesibles, así que cualquier cosa ya sabes dónde me tienes y mucho ánimo. Chao.